22 de diciembre de 2025. Saludos amigos y amigas de Ecuador en Contacto. Durante este fin de semana que pasó, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza AH3N2 variante K en Ecuador, correspondiente a un paciente en el Austro. Precisaron que el caso ha sido identificado oportunamente y el paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria. Se reiteró a la población, en este caso, la importancia de mantener medidas preventivas, como el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla en casos de presentar síntomas respiratorios. Recordaron también que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud de todo el país, especialmente para los grupos prioritarios. Recordemos que esta variante es considerada como la supergripe más contagiosa. Con este tema damos inicio al noticiero. Vamos a conocer los principales titulares. Abogado sostiene que la comparecencia de Mario Godoy debe ser inmediata. Ministro del Interior se pronuncia sobre la seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano. Pacientes renales presentarán una nueva demanda contra el gobierno para 2026. Quédense junto a nosotros y conozcan las noticias que marcan la jornada en el país. En nuestra comunidad, el respeto por la diversidad nos fortalece. En cada barrio, escuela y red social, hablemos claro. La igualdad de género no es cosa de unos u otros, es de todas y todos. Porque nuestro género no define nuestro valor. Corape, construimos igualdad. Iniciamos y según el abogado Santiago Machuca, es fundamental que la comparecencia en la asamblea del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, no tome tanto tiempo para que no se apacigüe este proceso de fiscalización, en donde agregó que es necesario que asistan también los vocales del Consejo de Participación, el Ministerio del Interior y el juez anticorrupción Carlos Serrano, supuesta víctima de amenazas y presión. Nuestra compañera Nicole Mendoza elaboró un reporte de este tema y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra ante la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional para que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, comparezca ante las supuestas irregularidades que han suscitado en las actuaciones del sistema de justicia, especialmente con relación a la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano debido a amenazas y presión. El abogado constitucionalista Santiago Machuca recalcó que dicho proceso de fiscalización dependerá mucho del contexto político actual. Bueno, yo en ciertos momentos he denunciado que existen ciertas interferencias por parte del órgano administrativo en la labor de los jueces. Es muy complicado que se pueda viabilizar grandes transformaciones si es que hay una actitud rehuyente por parte del Consejo de la Judicatura de cumplir y de dotar a los jueces de una serie de elementos necesarios. Peor aún si es que se generan más bien interferencias o influencias en la toma de decisiones. El presidente de la Asamblea Nacional dispuso que en un plazo de 8 días el titular de la Judicatura acuda de forma presencial a su comparecencia. Sin embargo, para el experto, la convocatoria debió ser inmediata. La medida óptima sería que la propia Comisión de Fiscalización inicie justamente ya el proceso de fiscalización. En este caso, ese es el mecanismo idóneo y es el mecanismo que debía desarrollarse. Una convocatoria para que se presente ante el Pleno, rinda cuentas y después se decida o no si es que se inicia un proceso de fiscalización, es prácticamente alargar el periodo a una etapa en el que todos están pensando ya en las fiestas de fin de año para buscar tratar de apaciguar este tema. Durante la mañana de este 22 de diciembre, en la sesión número 112 del Pleno de la Judicatura, el presidente Godoy afirmó que acudirá a la Asamblea para aclarar estas supuestas irregularidades. En la sesión del Pleno, con la información que estamos recopilando, se va a sacudir muchas cosas. Tenemos información que en la Asamblea la ciudadanía va a conocer. Y es una información en la que se circunscribe y se observará claramente cuáles son las intenciones
de esta situación que está atravesando el Consejo de Judicatura. En sus redes sociales, el presidente de la Judicatura anunció que pedirá licencia para preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, ya que supuestamente dichas acusaciones son un ataque directo a él y a su familia. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra y contarles que sobre la situación de seguridad del juez anticorrupción Carlos Serrano, el ministro del Interior John Reinberg informó que se tomó contacto con el magistrado, quien actualmente se encuentra fuera del país. Señaló que en caso de que el juez decida regresar a Ecuador, se le asignaría una cápsula de seguridad temporal y explicó los procedimientos que surgirían después. Veamos parte de sus declaraciones. Se tomó contacto con el juez, pero el juez está fuera del país. No sé si usted conocía esa parte. Entonces, obviamente, para nosotros poder hacer los análisis de riesgo, necesitamos que el juez esté acá. Sin embargo, si él quisiera regresar, se asigna una cápsula temporal y ese es el procedimiento hasta que él se pueda tomar contacto, podamos tener una entrevista con él y pues se deje la cápsula fija. Ese es un procedimiento que existe dentro de eso, pero se tomó contacto directamente con él. Para todos los funcionarios, voy a explicarlo muy bien, para todos los funcionarios ecuatorianos, ya no existe el tema de que porque soy ministro tengo la obligación de tener una cápsula de seguridad. Ya no es el cargo, es la persona. Significa que cada persona se hace un análisis de riesgo. Y le voy a decir, ministros que estuvieron antes que yo llegara tenían una cápsula distinta a la que yo tengo. Depende del nivel de riesgo a la que los exponemos. Entonces, eso varía en todas las funciones del Estado. En el momento que se le retiro, que entiendo, no le puedo dar fechas exactas, que entiendo fue antes del proceso, del juicio, de lo que sucedió, fue porque el nivel de riesgo de él había bajado mediante la entrevista que está grabada, obviamente, y que está documentada en el momento que se hizo, porque esta es una entrevista que se le hace para llenar una información. Luego de esto se tomó contacto, como le digo, para nuevamente hacer la entrevista y hacer la asignación, pero él manifestó que está fuera del país y creo que no tiene intenciones de regresar hasta lo que puedo recordar. Sin embargo, esto se maneja para todos los funcionarios o todos quienes tienen una cápsula de seguridad. Pasamos de inmediato a otras noticias y el gobernador de la SUAY, Javier Bermúdez, se refirió sobre la situación de Quimsacocha y aseguró que el proyecto no se ejecutará. Habló que sobre este tema se crean narrativas que no son verdaderas. Veamos qué más dijo gracias a las declaraciones que comparten nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca. Pero el presidente Noboa ha sido clarísimo. Quimsacocha no va. Ahora, claro, como ya están bajando en las encuestas, en los niveles de preferencia, que dicen, ahora sí, Quimsacocha. No va. No va, señores. No va. La licencia está suspendida, pues. Ya está dada baja. A ver, la revocatoria de la concesión está en manos del juez. ¿Leyeron la sentencia? Señores, no sean malos. Esto es una decisión jurisdiccional. Y el juez es el que tiene que devolver, ¿sí?, la situación con su resolución. Y no la tenemos. ¿Cómo tomamos las palabras del viceministro que renunció día después de decir que todavía Quimsacocha... A ver, yo le pregunté, le llamé, y es una buena pregunta, yo le llamé al señor viceministro cuando estuvo en su puesto, y le dije, ¿qué está pasando? La decisión del presidente de la República es no Quimsacocha. Y él dijo que se le había tomado fuera de contexto porque esos eran los resúmenes de un historial que tenía, y eso había dicho. Tanto es así que ya no está. Esa es la respuesta del presidente. Ya no está, pues. No conozco, pero sí salieron en redes ya salieron en redes a gritar, a decir que Quimsacocha no se toca ya. Ya, pues. Ya no hay Quimsacocha. ¿Por qué quieren nuevamente generar narrativas que no son verdaderas? Pero narrativas que vienen directamente de un ex viceministro. Obviamente tenemos viceministros que hacen o dicen cualquier cosa, pero el presidente de la República ha sido clarísimo. Clarísimo, Quimsacocha no va. Entonces, yo no entiendo. Obviamente, y ustedes me dan la oportunidad con sus preguntas de responder, y quiero pedir disculpas, a veces me exalto porque realmente no son situaciones, sí, señores, miembros de los medios de comunicación, no son situaciones de decir, ya vienen Quimsacocha. No es así. El presidente ha dado su palabra, el presidente es un hombre de palabra y el presidente dijo Quimsacocha no.
Seguimos y antes de ir a una pausa, recordarles que hoy lunes 22 de diciembre la Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de Garantías Penales declaró culpables por unanimidad a 16 militares por el delito de desaparición forzada de Josué, Ismael, Nemías y Steven, ocurrido en diciembre de 2024 en Guayaquil. Los magistrados impusieron una pena de 34 años y 8 meses de privación de libertad a 11 militares, identificados como autores directos del delito. Otros 5 uniformados, quienes participaron en el proceso en calidad de cooperadores eficaces, fueron sentenciados a 30 meses de prisión, mientras que el tribunal ratificó el estado de inocencia de un procesado que había sido acusado como cómplice. Además de las penas privativas de libertad, la sentencia establece el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados y una reparación económica de $10,000 por cada sentenciado a favor de los familiares de las víctimas. También se ordenó la emisión de disculpas públicas a través de medios de comunicación por parte de los 16 sentenciados, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, con el fin de rectificar información errónea difundida inicialmente sobre las 4 víctimas. Continuando con este mismo tema, contarles que Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, se pronunció sobre la decisión del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil y señaló que esta ha sido una victoria colectiva, en primer lugar del gran equipo del comité, quienes han asumido este reto con mucha convicción, y en segundo lugar de las organizaciones sociales, que mantuvieron siempre la memoria activa en todo el Ecuador. Precisó que Fiscalía debe continuar con la judicialización de los otros casos de desaparición forzada y que este es un mensaje claro al Ejecutivo que no se permitirá la impunidad. Con este tema, amigos y amigas, pasamos de inmediato a una pausa. Sigan en sintonía de la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Seguimos con la información gracias a quienes nos acompañan a través de Ecuador en Contacto, y representantes del transporte a nivel nacional participaron este lunes en Quito en la mesa de seguridad, donde expusieron sus preocupaciones frente a la situación del sector. Los ministros de Estado dieron a conocer a qué compromisos llegaron. Rolando Goyes nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. En el ECU 911 en Quito se desarrolló la mesa de seguridad entre la ministra de Gobierno, el Ministerio del Interior y los representantes de los transportistas del país. Diálogo que se dio luego de 2 meses y que ahora los temas centrales fueron la inseguridad en las carreteras y las compensaciones a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel. Abel Gómez, de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, mencionó que el tema de seguridad en las vías sigue preocupando y que aspiran que el gobierno
gobierno logre reducir los índices de violencia. Reforzar las carreteras con relación a las patrullas de camino, a las situaciones de los operativos que tienen que darse. Segundo, creo que estamos siendo claros que debe de haber una conexión directa con los ministros, es decir, que están presidiendo estas instituciones como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, con los dirigentes, cabezas principales, para nosotros poder trasladar este duro tema que desde luego tiene en mucha inseguridad al pueblo ecuatoriano. Napoleón Cabrera, de la Confederación Nacional de Transporte, agrega que el próximo año se analizaría si se ha cumplido con lo dicho por el gobierno. Caso contrario, se tomarán otras acciones, pero que de momento hay consensos. El índice delincuencial en el sector vial, particularmente en la costa ecuatoriana, ha crecido considerablemente y es necesario que el gobierno redoble esfuerzos para controlar la inseguridad. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, señaló que lo que se conversó este lunes en la mesa de diálogo es una muestra que el Ejecutivo quiere ayudar a todos los sectores y que al ser la transportación un eje clave y que se ha visto afectada por la ola de violencia, es primordial mantener ese tipo de encuentros. El Gobierno Nacional está clarificando, nosotros somos hechos, nosotros no somos palabras y hemos apoyado a todo el sector transportista, inclusive pagando deudas, saldando deudas que dejaron otros gobiernos anteriores. A su vez, el ministro del Interior, John Reinberg, informó que como parte de la estrategia se incorporarán en los próximos días más patrullas y personal en las distintas carreteras del país para hacer frente al crimen organizado. Espero que no más allá de la primera segunda semana de enero vamos a incrementar el parque automotor de la policía por cerca de 350 a 400 vehículos que van a entrar a trabajar. Gran parte de ellos va a estar trabajando en las carreteras del país, al igual que motos de tránsito que van a estar trabajando justamente para dar seguridad en los ejes viales. Precisó que otro delito al que se enfrentan los transportistas, al igual que la población ecuatoriana, es la extorsión. Pido que hagamos una reunión con cada uno para conocer el problema de cada sector en cada ciudad, donde podamos articular acciones directas y rápidas para atacar a estos grupos que se dedican a la extorsión. Siguiente mesa de seguridad que se realizará en Manta en enero de 2026 o a inicios de febrero, así lo anunciaron las autoridades. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Y en otras noticias, Gloria Bedoya, representante de pacientes renales, informó que actualmente cerca de 12,000 pacientes a nivel nacional se ven afectados ante la falta de pago del gobierno a las dializadoras, ya que al no tener cómo cubrir sus gastos terminan cerrando sus instalaciones. Y así los pacientes terminan suspendiendo sus tratamientos que les permiten estar con vida. Por esta razón, en 2026 presentarán nuevas acciones legales. Nicole Mendoza conversó con ella y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Tras varias denuncias del mal estado en el que se encuentra el sistema de salud público a lo largo de este 2025, los pacientes renales se pronuncian nuevamente. Gloria Bedoya, representante de pacientes que padecen esta enfermedad, aclaró que después de varios intentos, las autoridades no han dado apertura a un diálogo para hallar una solución a la falta de tratamientos, de medicamentos y de insumos médicos. Hay muchos pacientes que han fallecido en la costa, en Quevedo, en Vinces se ha cerrado las dializadoras y los compañeros ya no tienen dónde ir. Es un clamor que estamos pidiendo que ya es suficiente. A la señora vicepresidenta hemos pedido audiencia para hablar con ella, para ver que nos escuche, que entienda lo que es esta enfermedad. Pero no nos ha dado oídos, no nos han dado atención. Absolutamente todas las personas a las puertas que hemos ido nos han cerrado y nadie nos ha ayudado y los pacientes estamos a la deriva. Gloria sostiene que son cerca de 12,000 pacientes renales que sufren las consecuencias de la deuda que mantiene el gobierno con las dializadoras, una situación que llevan exigiendo durante 2 años. La deuda sigue abarcando más tiempo, ya son 2 años. 2 años que venimos en súplicas, en peticiones, en todo, pero nadie nos ha hecho caso. El MSP, el Ministerio de Salud Pública, mantiene la deuda de 210 millones. El IES mantiene una deuda de 50 millones, los cuales no han pagado. Las clínicas han suspendido su servicio a los pacientes. Nosotros como pacientes hemos dicho, hemos hablado y hemos aclamado, nosotros no estamos luchando por las clínicas,
las clínicas, pero sí estamos luchando por nuestra vida. Ante la falta de pago, las dializadoras recurren a disminuir el número de tratamientos que requieren los pacientes renales, lo cual termina deteriorando su vida. Los pacientes están yendo a terapia intensiva, están yendo porque no tienen su tratamiento normal, su tratamiento como debe ser. Hay muchos pacientes que ahora ya no se hacen 3 veces a la semana, se hacen una porque no tienen más dinero. Entonces a nosotros nos afecta porque no podemos respirar, no podemos movilizarnos, eso nos empieza a adormecer el cuerpo, empezamos a decaer totalmente, nos puede dar un paro cardíaco. Para este 2026, los pacientes renales analizarán presentar una nueva demanda contra las autoridades para que se reintegren sus derechos establecidos en la Constitución, tal como son la dotación de medicamentos, de insumos médicos y de tratamientos que los ayuda a mantenerse con vida más tiempo. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra, y con esta información de nuestra compañera Nicole, amigos y amigas, pasamos de inmediato a una segunda pausa. Sigan en sintonía de Ecuador en Contacto. Bienvenido al intervalo gastronómico. El platillo de hoy es la fritada. La fritada es un plato típico de la región Sierra Ecuatoriana y su origen se remonta a la época del colonialismo español. La fritada está compuesta por carne de cerdo, mote, papas, plátanos fritos, condimentos de cocina, cebolla blanca y paiteña, sal y pimienta al gusto. Durante media hora se sazona la carne con los condimentos de cocina que sean de nuestra preferencia. Después, cocinamos a llama baja la carne condimentada en un sartén grande lleno de agua con ajo, cebolla paiteña y cebolla blanca. Dejamos hasta que el agua quede consumida. Procedemos a freír hasta cuando veamos que la carne ha adquirido un color dorado. Aparte, cocinamos el mote y las papas hasta que estén totalmente listos para servir. Se puede acompañar de maduros fritos y un curtido de cebollas con tomate. Conoce los diversos platos tradicionales que enriquecen la cultura ecuatoriana a través de Intervalo Gastronómico. Saludos a quienes nos acompañan en la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Continuamos con más temas y Cristian Rivera, gestor de riesgos, alertó sobre los peligros del uso de pirotecnia, al señalar que su manipulación puede provocar quemaduras de gravedad, además de incendios por su inadecuado almacenamiento y afectaciones por el ruido excesivo en personas que tienen algún tipo de discapacidad y también en animalitos. Nuestro compañero Rolando Goyes elaboró un reporte del tema y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Cada diciembre, mientras celebramos Navidad y Año Nuevo, las emergencias por quemaduras en niños, jóvenes y personas adultas aumentan y no poco. Las estadísticas señalan que las lesiones por pirotecnia suben entre un 15 y un 30% en esta temporada. La mayoría ocurren en segundos y muchas dejan cicatrices físicas y emocionales para toda la vida. Así nos reitera el experto en gestión de riesgos, Cristian Rivera. Recordemos que los que se lesionan usualmente son niños que pierden sus manos, se mutilan, quedan marcados para toda la vida. La pirotecnia puede marcar la vida de un ser humano para toda la vida, porque como digo, pueden perder sus manos, quemarse su rostro. Menciona que si bien es una tradición arraigada en los ecuatorianos, esta debe ser controlada, ya que además de las quemaduras existen otras implicaciones. Una de ellas, el efecto que producen en personas que padecen algún problema nervioso. También tenemos personas con alguna neurodivergencia o personas con alguna discapacidad, como es el caso de las personas con autismo, quienes cada vez que existe una explosión entran en crisis, o personas con discapacidad intelectual que estén en una silla de ruedas. Esto genera sin lugar a dudas también crisis y no la pasan bien. Y finalmente, obviamente, animales de compañía, perros, gatos y aves que usualmente la gente tiene como mascotas, como animales de compañía. En el caso de aves, por ejemplo, las aves migran. De la misma manera que si bien es un tiempo de celebración, hay que hacerlo con responsabilidad y cuidado, que además de las quemaduras por el uso de pirotecnia, hay otros eventos como intoxicaciones, asfixias por consumo de licor o alimentos, de ahí que no recomienda. Cuando uno consume licor y se queda dormido y comió la noche anterior, corre el riesgo de morir por una broncoaspiración. ¿A qué me refiero? Vomita, hay un reflujo
Y eso, si usted no está en una buena posición, se va a morir. Por eso, si en caso alguien se chumó después de la cena, ¿qué es lo recomendable? Posición lateral de seguridad, de ladito, por si existe el reflujo, ¿no es cierto? O vomita la persona, no se asfixie. Y la otra, siempre verifique que el mentón y la cabeza estén rectos, porque usted hace esto, lo que vamos a tener es que no haya una vía aérea permeable, no entre oxígeno, y vamos a tener problemas. Adicional que durante estos días el consumo de licor aumenta, por lo que precisó que la ciudadanía debe hacer conciencia y no manejar si ha consumido o ha ingerido bebidas alcohólicas. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra y ahora pasamos inmediato a temas internacionales. Vamos a ver un reporte de la DW en español que da cuenta que el 1% de tasa al envío de dinero en efectivo o giro postal afectará los ingresos de los migrantes, sobre todo indocumentados y sus familiares en América Latina, cuyos ingresos dependen de estas transferencias. Conozcamos un poco más en el siguiente reporte. Decoración de Navidad para celebrar la suerte de poder ser independiente tras sufrir un accidente cardiovascular. Su fuerza y el apoyo económico de sus hijos desde el extranjero salvaron a Luz Mari. Me mandaban la plata para sostenerme, de arriendo, servicios, de todo, y la manutención, mi vida, como comer, vestirme y todo esto. Fue para mí maravilloso que ellos hubieran ido y me hubieran podido ayudar. Los hijos de Luz Mari encontraron en Estados Unidos oportunidades que no tuvieron en Colombia. Yo llegué y al mes ya tenía trabajo acá y el primer cheque que tuve, la mitad fue para mi mamá. Y de ahí en adelante yo empecé a girarle todos los meses. Pues mi mamá es deshabilitada, entonces mi mamá no puede trabajar y pues allá no hay pensión, ella no tiene pensión, ella no tiene nada. Entonces depende totalmente pues de nosotros. Una situación similar viven miles de familias en América Latina. En Navidad pueden asistir a eventos o comprar regalos gracias al dinero que mandan los familiares del extranjero. Colombia recibe al año más de $10.000 millones de remesas. Es como para poner ahí un poquito como en perspectiva. Digamos, el PIB en Colombia fue más o menos como $400.000 millones. Estamos ahí hablando de eso que es como el 2,5%. Del PIB, más o menos. A partir del 1 de enero de 2026, Estados Unidos cobrará una tasa del 1% a los envíos de dinero, una decisión que podría tener consecuencias incluso en economías grandes como la de Colombia. Lo que parece estar jalando el PIB en la economía en este momento es el consumo, el consumo en los hogares. Las remesas son una fuente no despreciable de ingreso adicional, entonces eso puede ser una de las razones por las que el consumo en los hogares, digamos que sigue jalando la economía un poquito, ¿no? Pero entonces, pues quitar esta fuente de ingresos, así sea en una cantidad, no sé cuánto sería el impuesto que se está hablando, pero es algo que le haría perder un poquito de impulso a la economía colombiana en el rubro que está jalando la economía. Esto tendrá sobre todo impacto en los consumos de quienes dependen de las remesas. Para mí me parece espantoso que eso vaya a suceder, porque ellos trabajan duro, no es que se la estén encontrando debajo del piso o tirada en el andén, no. Los migrantes, por su parte, advierten que esto se sumaría a los impuestos que ya están pagando en Estados Unidos, incluso los que no tienen papeles. Bueno, en mi caso yo soy ciudadana americana, obviamente pago taxes, pero si no lo fuera y tuviera que trabajar por debajo, la única manera que la gente lo hace es usualmente con un Social Security que no es, o sea, existe, pero no para ti. Y te sacan tus taxes igual. Y tú no los reclamas, peor aún, tú pagas tus taxes y el gobierno se queda con esos taxes. La tasa a las remesas será responsabilidad de los proveedores, que deberán cobrarla al efectivo, giros postales y cheques de caja, lo más utilizado por los migrantes que envían dinero a sus familias. Y con este reporte, amigos y amigas, concluimos la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Gracias a quienes nos han acompañado. No olviden compartir nuestro noticiero y suscribirse a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Un abrazo.